Llevamos hablando largo y tendido de esta ley de bienestar animal, pero hay quien a veces me dice, bueno, aquí hay mucho sentimiento, pero ¿por qué no comentamos un poco más sobre la salsa de esta controvertida ley? Quise echar mano de un especialista y me di cuenta que tenía un amigo en tierras riojanas, como es el abogado especialista en CITES y medio ambiente, Jaime de Torre. Jaime, amigo, muy buenos días. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenos días. Encantado de estar en tu programa una vez más y lo mismo, saludarte y agradecerte esta participación. De verdad que te estoy yo a ti muy agradecido. Y antes de nada, Jaime, me gustaría que me explicaras qué te parece esta ley de bienestar animal. ¿Cómo valoras el procedimiento de confección y de aprobación de esta ley tan controvertida? Sí, pues desde el aspecto más jurídico en cuanto a la confección y desarrollo que ha tenido esta ley tan actual, que está en boca de todos, esta idea partió hace 3 años desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien de la mano de la Dirección General de Derechos de los Animales se puso manos a la obra para intentar desarrollar una normativa nueva que en principio parecía que iba a proteger a los animales, pero se ha visto que al final ha sido todo lo contrario, ya que desde el principio fue el gobierno quien tomó manos en el asunto, dejando a un lado a las Cortes Generales y también pues, a los sectores afectados por esta normativa. Aquí en este punto hemos de recordar que quien tiene realmente la potestad legislativa para iniciar, para tramitar, para aprobar una ley son las Cortes Generales. Pero el gobierno quiso iniciar por su lado el trámite para el comienzo del desarrollo de la ley con lo que se conoce como la iniciativa legislativa, que es la semilla del cual nace esta ley desde el gobierno, desde el poder ejecutivo. Así, redactó este Ministerio de Derechos Sociales el borrador de proyecto de ley en el que en fase de consulta pública no se tuvo en consideración ningún grupo de afectados. No se tuvo en consideración a las personas que podían estar afectadas por la aprobación de esta ley, ni a ganaderos, ni a criadores de perros, ni a tiendas de animales, ni tampoco a criadores de exóticos y de rapaces. Y esta acción que tenía el gobierno en este momento, pues vulneró totalmente lo dispuesto en el artículo 30, de la ley 39 de 2015, 133, que indica que se debe recabar directamente la opinión de las asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a personas cuyos intereses legítimos se vieron afectados y guarden relación con el fin directo de la ley. Es decir, el gobierno en la aprobación o primera redacción de ese borrador de anteproyecto de ley debía haber contado con la opinión de los grupos de afectados y pues, nada más lejos de la realidad, no se contó con ningún afectado. Esto hizo que posteriormente, en la obligación que tiene el gobierno de publicar ese proyecto, ese anteproyecto de ley a consulta pública, los ciudadanos realizaron miles de alegaciones ante ese borrador que existía porque lo consideran realmente injusto y alejado de la realidad. Pese a ello, pese a las miles de alegaciones que formularon los ciudadanos, el gobierno hizo caso omiso y no modificó absolutamente nada de ese borrador inicial, ni tampoco tuvo en cuenta en sus informes a los principales grupos de afectados. Una vez que ese borrador pasó ya al primer trámite, fue aprobado ese proyecto de ley en el Consejo de Ministros y pasó a la mesa del Congreso. Ya pasamos del trámite del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Y una vez llegó a la mesa del Congreso, fue el momento de que los partidos políticos presentaran las enmiendas. Y los partidos presentaron un total de 657 enmiendas. Es algo que yo creo que nos debe resultar llamativo y sorprendente. ¿Cómo es posible que un texto que tiene 89 artículos, los grupos parlamentarios del Congreso presenten un total de 657 enmiendas? Nos encontramos con un número elevadísimo de enmiendas, que las enmiendas, pues para que los oyentes lo conozcan, son las modificaciones que plantean al artículo, a cada artículo, los grupos parlamentarios, nuestros diputados. Presentaron un total de 657. Eso hace ver que esta ley en ningún momento tuvo el consenso
ni de los grupos parlamentarios, ni tampoco de los ciudadanos. Recientemente, pues se ha aprobado, digámoslo así, la primera parte de esta ley por mayoría simple, porque es una ley ordinaria del Congreso de los Diputados, y se ha remitido al Senado, quien pues tiene la posibilidad de ratificarla, presentar nuevas enmiendas o vetarla, es decir, oponerse a ella, en cuyo caso estos tres volvería al Congreso de los Diputados, quien debe votar las enmiendas que se planteen por el Senado o ratificar el texto en caso de que haya una enmienda. Si esto sucede, pues finalmente se publicará en el Boletín Oficial del Estado, pero como puedes comprobar, José Manuel, es un texto que hasta llegar aquí ha tenido, pues, no ha tenido una buena aceptación ni por los ciudadanos ni por los propios diputados. Y con este texto en cuestión, para ti como abogado, Jaime, ¿cuáles son los puntos que ves más sangrantes o más polémicos? Pues dentro del texto, que es público, ya el proyecto es público, los ciudadanos lo pueden consultar en la web del Congreso, he querido destacar para los oyentes, un poquito más allá de la publicidad que se está dando al texto, que es un poco hacia el no abandono de animales domésticos, del cual evidentemente pues a cualquier ciudadano que le podamos preguntar, todo el mundo va a estar de acuerdo con que se evite el abandono de animales, pero la ley, la verdad que si buceamos, como nos gusta decir, dentro de la normativa, dentro de cada artículo de la ley podemos encontrar realmente pues, unos artículos muy complejos de entender en una sociedad y en un Estado social y democrático de derecho, como pues propugna nuestra Constitución. Así, he querido detallar para los oyentes los siguientes. El artículo 26, el apartado H, establece la obligación a todos los ciudadanos de superar una formación en la tenencia responsable para cada especie de animal de compañía y considera animal de compañía a los perros, a los gatos y a los hurones. Es decir, cualquier ciudadano que tenga en nuestro país un perro, un gato o un hurón tiene que superar un curso de capacitación para poder tener ese animal. Esto es algo pues inaudito que entendemos se da por hecho que cualquier ciudadano es responsable y tiene que conocer los cuidados y la responsabilidad de tener un animal doméstico en su casa. En concreto, pues nos choca, nos resulta llamativo que no se exija un curso de capacitación para tener un hijo, pero sí que se exija un curso de capacitación para tener una mascota, un animal doméstico, que entendemos pues que la persona que lo quiere tener, que es de forma voluntaria, se entiende, se da por hecho que tendrá esos conocimientos. Claro. Además, hay una controversia en dos artículos seguidos, que son el 26.L, que indica que será obligatorio esterilizar a los gatos antes de que cumplan los 6 meses de edad. Pero el siguiente artículo, el 27, dice que está prohibido practicar cualquier tipo de mutilación o modificación corporal permanente a ningún animal. Nos encontramos con que el artículo 26 obliga a esterilizar gatos, pero el 27 prohíbe cualquier mutilación o modificación corporal. Cualquier ciudadano puede entender que estos dos artículos se contradicen. Uno obliga a esterilizar gatos y el siguiente artículo prohíbe practicar cualquier mutilación. Además, se prohíbe criar con cualquier especie de animal de compañía, excepto los criadores que estén inscritos. Un ciudadano, un oyente que nos pueda escuchar que tenga una pareja de periquitos no puede criar si los periquitos no están incluidos en el listado positivo. Un ciudadano que tenga 2 perros pues no puede criar y tampoco con gatos o ninguna especie, tanto doméstica como silvestre. Se prohíbe absolutamente la cría de cualquier animal de compañía. También realiza una prohibición que es realmente, como tú has comentado, sangrante, que es la prohibición de la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. De esta forma, pues las tiendas de animales prácticamente están abocadas a la desaparición.
recordemos pues, que es uno de los negocios principales el comercio dentro de las tiendas de animales, porque además del sector principal del comercio de tiendas de animales, existe un sector auxiliar de suministros de pienso, fábricas de pienso, distribuidores, transporte, sector de los veterinarios, que en el caso de que finalmente se apruebe esta ley y desaparezcan los animales exóticos o de compañía tal como los conocemos, pues se verían abocados a un cierre. También el artículo 32 prohíbe la tenencia, cría y comercio de la fauna silvestre en cautividad, no incluida en el listado positivo de animales. Se pretende establecer un listado positivo de animales exóticos permitidos, y todo lo que esté fuera de ese listado positivo quedará prohibido, y prohíbe así la tenencia, cría y comercio de la fauna silvestre. La verdad que pues, yo creo que son apartados que nos tienen que dar miedo como ciudadanos, y nos tienen que hacer que pensar si una normativa tiene 657 enmiendas, ha tenido este recorrido para su aprobación parlamentaria y establece estas prohibiciones o puntos que son más llamativos y que yo creo que deben conocer los ciudadanos, más allá, evidentemente, del no abandono con lo que todos estamos de acuerdo. Esta explicación ha sido bastante clarificadora, Jaime. De verdad que te agradezco mucho tu colaboración. Y digo yo, ¿puedes incidir en algún ejemplo de cómo puede influir esta ley a las personas que tienen mascotas, aunque ya has dicho bastante? Pues sí, la verdad es que en concreto, en lo que son mascotas, la ley determina que mascotas son tres tipos, son perros, gatos y hurones. Por ejemplo, un conejo. No sabemos qué forma jurídica va a tener un conejo. Hay una inseguridad jurídica, hay un vacío legal. ¿Por qué? Porque no enumera en ningún momento a los conejos como animal doméstico. Entonces, un conejo ¿cómo lo catalogamos dentro de la ley? No lo sabemos. Eso crea una inseguridad jurídica para alguien que tiene un conejo, una chinchilla, una cobaya, animales absolutamente domésticos que se han criado siempre y se han distribuido en tiendas de animales y no tienen ningún tipo de control sobre su comercio. No sabemos en qué situación van a quedar. No sabemos si van a estar permitidos o no estos animales. ¿De acuerdo? Porque es que de momento no tenemos ese famoso listado positivo. Otra cosa que también llama atención como ejemplo es que los ciudadanos que tengan un gato, un perro, un hurón, como he comentado antes, tendrán que hacer un curso de capacitación para poder seguir manteniéndolo, y prohíbe la tenencia de animales silvestres que no estén incluidos en el listado positivo. ¿Qué hacemos con los animales que son absolutamente legales, que tienen los ciudadanos españoles en sus casas? Son animales exóticos, como puede ser una ninfa, un periquito, puede ser un anfibio, un reptil, que se distribuyan habitualmente y se comercien. Si está prohibida su tenencia, ¿qué hacemos con ellos si tenemos prohibido tenerlos? ¿Habrá un órgano que se encargue de retirarlos? ¿Habrá que sacrificarlos? ¿Nos dejarán tenerlos hasta que fallezcan? No sabemos qué ocurrirá con esos animales, porque prohíbe como tal la tenencia. Además, para quien críe o comercialice un animal silvestre que no esté en el listado positivo, se prevé como infracción grave una multa que irá entre 10.000 y 50.000 euros. La verdad que son, yo creo, ejemplos calificadores de lo que esta ley puede suponer para el ciudadano de a pie en caso de que se apruebe. Y en menudo lío parece que nos hemos metido. Uno de los temas, Jaime, que está generando mucha controversia y que será, según anunciaron desde la Federación Fauna y desde Aviornis, por ejemplo, que será carne de tribunales, es el llamado listado positivo, porque aquí se conjugan dos problemas: el de los propios animales afectados y también la libertad propia de las personas. ¿A ti qué te parece esto del listado positivo? Sí, José Manuel, la verdad que en este caso, yo desde el ámbito más jurídico estoy preocupado como he comentado antes, la inseguridad jurídica que esto plantea, ya que la ley pretende prohibir
la tenencia y la cría de cualquier animal silvestre en cautividad que esté fuera de ese listado positivo. Recordemos que actualmente existe a nivel internacional una normativa llamada CITES, que en concreto este año cumple 50 años desde que se aprobó en 1973, que permite la tenencia y comercialización de especies silvestres que reúnan unos requisitos de documentación, como puede ser pues, un ejemplar, un guacamayo que tenga un documento de adquisición legal y de esta forma pues, se puede mantener sin ningún problema. Esta idea de crear el listado es algo absolutamente novedoso que no existe en otros países y supone que solo se podrán tener las especies que permita el listado, que será un listado muy corto, de 30, 40, 50 especies. El resto de especies estarían prohibidas, lo que genera una absoluta inseguridad jurídica. En cuanto a los animales, ¿qué ocurrirá con los animales que tiene la gente? ¿Qué ocurrirá con su tenencia si se prohíbe? Habrá que sacrificarlos, se permitirán su tenencia en los criadores prohibiendo su cría. No sabemos en qué va a quedar porque ahí no determina nada. Además, yo creo que en cuanto a las personas, estos artículos que prohíben la tenencia van en contra de la libertad que tenemos los ciudadanos para la tenencia, cría y comercio de especies permitidas por el convenio CITES y por el reglamento europeo. La verdad es que percibo pues una gran relajación social. Leí otro día un estudio en que en España hay unos 5 millones de pájaros, simplemente hablando de pájaros, y hay muchas personas que tienen o tenemos algún tipo de pajarillo por nuestros hogares, pero insisto que veo mucha relajación como si no supiéramos o no estuviéramos siendo conscientes, Jaime, de lo que se nos puede venir encima. Periquitos, faisanes, también hay preguntas sobre, aquí hay una tradición de los curros, rapadas bestas, están en peligro los espectáculos con animales. Esto pues es un debate y es un tema tan amplio que parece que, no sé cómo lo percibes tú desde tu posición, que también eres aficionado a los animales, si crees que hay demasiada relajación social y, por ejemplo, bastante desconocimiento, ¿no? Decía yo los periquitos y faisanes, pero podríamos hablar de muchas cosas más. Pues sí, yo creo absolutamente, como estás diciendo, que yo creo, no considero que haya una relación como tal de los ciudadanos, sino un desconocimiento absoluto. Porque la ley se ha intentado vender o publicitar los aspectos que son socialmente más aceptados, como es la prohibición del abandono, que es algo con lo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo, pero se ha intentado obviar, se ha intentado saltar los mecanismos que tiene para prohibición de, entre otras muchas cosas, de las especies silvestres, como me has comentado, los faisanes, los patos silvestres, los periquitos, las ninfas, las rosellas, guacamayos, son especies absolutamente normales en cautividad, que se crían legalmente, tanto en España como fuera de España, y que si estas especies no están incluidas en el listado positivo, estas especies estarán prohibidas, tanto su comercio como su tenencia, como su cría en cautividad. Pero no solo esto, sino que, como también bien has dicho, esto afecta a los animales que se vayan a exponer en espectáculos. Si nos encontramos un espectáculo típico de pueblo, que es un mercado medieval, donde se exponen una serie de ejemplares de aves rapaces, esto estaría prohibido. No se podrá exponer animales ni domésticos ni exóticos en las ferias o mercados con espectáculos. Todo esto queda prohibido, tanto exposiciones, ferias de animales, espectáculos, y también pues choca un poquito la exposición de la cultura a los ciudadanos, de las tradiciones sociales del entorno, la exposición de animales, también hasta la divulgación o la educación, de que los más pequeños puedan conocer qué animales son, qué comen, cómo viven, y los puedan ver cara a cara en vivo, y con esta prohibición que se pretende implementar.
Permíteme una última cuestión. Hace unos días en Galicia, y también en otros puntos de España, pero en Galicia miles de personas en la capital de Galicia se manifestaban pidiendo una sanidad pública mejor, que llegara a la gente, que estuviera mejor articulada y con más recursos. Parece ser que en esta ley, pues mientras que estamos pues pidiendo una mejor sanidad para los humanos, para las personas, en esta ley pues implicaría que en cada ayuntamiento de más de 1000 personas tuviera que haber un vehículo medicalizado con veterinarios de urgencias las 24 horas del día. Dime si esto y todo esto me dicen que con coste a las arcas municipales. ¿Esto es cierto o es un bulo? Pues sí, la verdad es que aunque nos pueda parecer sorprendente o de películas, es algo totalmente cierto que figura en los artículos de la propia Ley de Bienestar Animal que obliga a las comunidades autónomas a disponer de vehículos con veterinarios especializados a partir de cierto número de habitantes en los municipios para la asistencia de los animales domésticos o silvestres que se tengan en ese momento, con, evidentemente, cargo a las arcas públicas del municipio o de la comunidad, según la gestión que se pretenda implantar posteriormente. Y es algo que, aunque nos pueda parecer llamativo, es 100% real y así figura en uno de los artículos. Pero insisto que considero que esta ley tiene una absoluta inseguridad jurídica, ya que de su lectura se puede entender que hay muchas cosas que quedan en un vacío legal que no sabemos cómo se podrá afrontar posteriormente esto, ni el tema del listado positivo, que no sabemos qué listado, cómo se articulará jurídicamente, o el tema de que estamos comentando ahora de la obligatoriedad de establecer vehículos con una asistencia veterinaria en los municipios. Es algo que nos puede parecer muy chocante y llamativo, pero que es 100% real y que si finalmente se termina aprobando la ley de las Cortes Generales, creemos que se implementará. De verdad que muchas gracias. Sé que eres un admirador de nuestra tierra y te insisto, cuando vengas por aquí avísame para conocernos y muy agradecido. Pero me gustaría terminar, te he pedido tu opinión como experto, como abogado experto, también como aficionado y a lo mejor ahora quizás como futurólogo, pero necesito que me digas para concluir, Jaime de Torre, si crees que con todo esto, que hay tantas dudas, tantos interrogantes, esto hay algún viso de esperanza de que pueda frenarse, si es así tan lesivo como tú me lo cuentas y como yo lo creo. Pues es realmente complicado. La verdad es que como aficionado, pues siento pena y como abogado, pues la verdad que es una lástima el trámite que está llevando parlamentario. Es muy complicado ya en esta fase en la que se encuentra que este proyecto se pueda, como se dice coloquialmente, echar atrás, ya que una vez superado la primera fase de las Cortes Generales, el Senado tiene una opción de vetar el texto, pero es realmente compleja, ya que el Congreso, en caso de que lo vete el Senado, el Congreso puede, por mayoría absoluta, ratificar el texto y aprobarlo, o si pasan 2 meses, el Congreso, pese a haberlo vetado anteriormente el Senado, cuando vuelve al Congreso, si transcurren 2 meses, puede aprobarlo el Congreso por mayoría simple. Esperemos que esto no ocurra, pero la verdad es que todo apunta a que finalmente sí que se aprobará. Querido amigo, muchísimas gracias por tu ayuda. Estupendo, gracias a ti, José Manuel, muchas gracias por contar conmigo y cuando quieras, ya sabes que me tienes para lo que necesites. Gracias. Aquí estaba con nosotros, aquí estaba connosco, pois a voz que un experto, falamos moito desta lei de benestar animal, necesitábamos pois a voz dun especialista en medio ambiente tamén en CITES, como Jaime de Torre, abogado que eu co que tiñen falado unha vez e me acordei mirando na xenda que o tiñamos en a man e dixenlle, Jaime, faime unha interpretación do articulado desta lei. Estaba connosco nesta sección do mundo animal, seguimos adiante. Moitas gracias por súa escoita.